Y hoy me invitan a un tema que tengo ya tiempo trabajando investigando sobre el tema de la comunicación, pero como le decía al amigo, ya estoy trabajando, ya estoy poniendo en práctica algunas cosas, porque no es simplemente investigar, sino lo ponemos en práctica. Y este tema hoy lo vamos a abordar desde la perspectiva de una organización, puesto que yo he dado algunas charlas en colegios, a docentes, a padres, a novios, a otras personas, hablando de la comunicación. El gran problema en este momento, actualmente, es un problema de comunicación. Incluso está escrito, no es un invento mío, está en la palabra, cuando hablan que los padres y los hijos se enfrentarán, y se enfrentan es por un problema de comunicación. El papá a veces no entiende lo que le dice el muchacho, lo interpreta de una manera, el papá piensa que ese muchacho de 15 años está loco porque cuando él tuvo 15 años no hacía eso, ¿no? Pero es que estamos en momentos completamente diferentes. Cuando yo tenía 15 años, los 15 años míos fueron una situación completamente diferente. Por ejemplo, mi gran enseñanza, o lo que yo más hago énfasis a la gente, es no le inhibas la experiencia, sino explícale cómo fue tu experiencia para que la tenga. Por ejemplo, un papá le diga, no llegue después de las 12 de la noche porque lo van a robar. No, dígale, cuando yo llegaba en mi tiempo, después de las 12 de la noche me robaban. Este muchacho tomará las previsiones para que después de la noche no lo roben. Se vendrá en taxi, llamará a una patrulla para llegar con una patrulla, se vendrá escondido, no sé, pero él va a buscar un mecanismo, pero no le digas que no lo haga, sino explícale cómo fue tu experiencia para que él viva su experiencia, pero a partir ya de información que ya tiene. Y ahí comenzamos. Es casi imposible estar en una organización y no entender que tiene que cumplir procesos de comunicación. Más aquí. Ustedes están en una organización o cuando comenzaron a trabajar aquí, sabían que la esencia del proceso de comunicación está dirigida a atender públicos. Alguien pudiera decir, no, yo soy contador, yo vine a estar haciendo, sí, pero él tiene, ese contador cuando llega aquí o cuando sale se va a encontrar con un público. Y ese público no sabe que es el contador o que es el administrador, él sabe que es un trabajador del museo y le va a preguntar, mira, ¿cómo se llama esa laguna? Mire, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde quedan los baños? Algo le va a preguntar. Y esa persona tiene que contestarle algo de eso, porque quedaría muy mal la organización si esa persona dice, yo no sé. ¿Qué va a decir la persona? Bueno, pero tú no trabajas aquí. O sea, ¿cómo que tú no sabes cómo se llama esa laguna? ¿Cómo que tú no sabes cómo se llama este dinosaurio? ¿Cómo que no sabes cómo se llama esta mata? Si la persona no lo sabe, tiene entonces que construir o buscar unos recursos que también son comunicación para tratar de quedar bien con esa persona, satisfecha. Esa persona se sienta bien con la organización, porque si no, esa persona se convierte en un lunar, en un punto negro de la organización. Porque dígame si más adelante se encuentra con otro y le pasa lo mismo. No, yo soy el jardinero, yo no sé cómo se llama esto. Y yo soy, entonces dirá la persona, bueno, pero ¿quién entonces es el que me va a decir? Ninguno aquí está identificado como yo soy el que lo sé, o pregúntame a mí. Todos cargan un uniforme o un carnet que dice Museo de Ciencia y Tecnología. Y es muy difícil a primera vista leer que dice ahí administrador, no sé qué, contador. Eso es muy difícil. La persona sabe que es un trabajador de aquí. Es más, le puede preguntar eso. ¿Tú trabajas aquí? Sí. Ah, mira cómo se... Ay, Dios mío. Entonces, hay que buscarle la vuelta a eso. Yo recuerdo antes cuando se presentaban los cursos de locución en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, había una prueba donde se le medía al participante una cosa que se llamaba capacidad para improvisar. Entonces la pregunta siempre era algo que era casi imposible de contestar. Por ejemplo, se le preguntaba al participante cómo se llamó la mamá del primer papa que estuvo en el Vaticano. Yo creo que eso no lo sabe ni el papa. Pero se le hacía para que el alumno no la contestara y salía raspado. Por eso se presentaban exámenes de locución. Por ejemplo, cuando yo presenté mi examen de locución profesional, presentaron más de 700 personas y pasamos solamente 40.
Claro, a mí no me preguntaron eso tan difícil del Papa, ¿no? Me preguntaron una cosa más fácil. Y aprendí a darle la vuelta. Y venimos entonces a este esquema. Lo primerito, sentido común. ¿Qué me puede preguntar la gente? ¿Qué necesita saber la gente? Entonces yo necesito tener esa información básica en la mano. Mire, y averiguo y pregunto y busco por qué la hojita, de dónde, qué significa esa hojita, qué significa esto. O sea, las cosas más sencillas, más cotidianas, tengo que tenerlas en la mano para poder responder a un proceso de comunicación. Luego empiezo a preguntar cosas. Cuando yo llego aquí, cuando alguien llega aquí, empieza a preguntar, mira, ¿cómo está? ¿Cómo son las gerencias? ¿Cómo son los departamentos? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquello? En la medida en que yo tenga información en mi mano, por eso se habla de que el que tiene información tiene poder. Luego viene la parte de formación. Esa es la parte más complicada. La comunicación implica formarse. Y esa incluso esa es la bandera con la que yo me despedí de aquí. Estaba de director, gerente general, una amiga, no recuerdo el nombre de ella, y le propusimos un taller para todo el personal que tenía que ver con esto. O sea, empezar a hacer vínculos, por ejemplo, ¿qué herramientas necesita el guía? ¿Qué herramientas necesitan los administrativos? ¿Qué herramientas necesita cada quien? Y empezar a configurar un elemento que nos permitiera articularnos tanto interna como a lo externo, pero que todos tuviéramos esas herramientas. Hay herramientas que, aunque ustedes no lo crean, si no son utilizadas correctamente, no funcionan. Por ejemplo, si yo este micrófono lo bajo más de aquí, lo más seguro es que la cámara no tome el audio. Entonces hay que reconocer que el micrófono hay que tenerlo a cierta altura, con cierta posición, que hay que respirar de una manera determinada, que hay que hacer ciertas entonaciones. Ahorita estoy un poquito limitado con los movimientos porque me dijeron que me tenía que mover, tenía unos límites para moverme, pero todas esas cosas son parte de un proceso de formación. Y después el compromiso, que es que eso que aprendí lo pongo en práctica, porque no hacemos nada con que hay gente que le muestra a uno un currículum y tiene un montón de talleres, pero cuando lo pone a hacer algo de eso, no hace nada. Mi gran maestro en la filosofía en la universidad fue un profesor llamado Luis Arconada Merinos, y él decía que había una gran diferencia entre tener cultura y ser culto. Él decía, tener cultura es leer muchos libros y saber de todo, pero si no los pongo en práctica no me sirve de nada, entonces no soy culto, no tengo la posibilidad de transmitir lo que he aprendido a otros. ¿Pasamos? Entonces, lo que se obtiene de esta experiencia que hablábamos anteriormente, de estos elementos que están ahí en la comunicación, hay que ver que tienen que ver con el desarrollo personal. Nosotros somos seres humanos y es imposible entre humanos no comunicarse, porque incluso no necesariamente, y eso está contenido en un taller que yo dicto a nivel particular, hablo de algunos mecanismos que tienen que ver con el cuerpo, con la forma de vestir, con la entonación, con la respiración, con la persuasión, porque incluso van a encontrar personas que al no tener los elementos de comunicación verbal, tienen un conjunto de gestos. No es que aprendamos el lenguaje de señas, pero al menos conocer cuáles son los elementos que utiliza o que pudieran ser más efectivos para una persona que de pronto sea sordomudo. Y de pronto vamos a encontrar personas con otras capacidades especiales que de pronto no tienen la capacidad visual, pero tienen otras capacidades. Entonces, si yo no conozco esas herramientas, si yo no tengo esas herramientas, me va a costar comunicarme con una persona de ese tipo. En la medida en que yo vaya tomando más de esos elementos, yo voy a tener eso. Y ojalá, aunque considero que es más que un problema, es una bendición, porque uno llega a tener en la familia una persona con ese problema. Nadie está exento. No, hijo de ciego nace ciego. No, hijo de ciego puede no nacer ciego. Eso no es una fórmula así. O yo tengo toda una familia y de pronto uno me salió ciego, uno me salió mudo, uno me salió... Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a desechar. Hubo un tiempo incluso que el socialismo lo vendieron tan terrible que a uno le decían que los soviéticos, si un niño nacía mudo, lo mataban cuando estaba niño. Si nacía ciego, lo mataban cuando estaba niño porque esa era una sociedad perfecta. Y esa fue la mentira más grande que nos vendieron con el socialismo, porque los que nos enseñaron socialismo no eran socialistas y por consiguiente no les interesaba que aprendiéramos socialismo. Pero volviendo al tema, entonces nadie está exento de eso. Yo tuve una oportunidad de trabajar con muchachos con problemas de discapacidad visual y tuve una experiencia muy bonita de un muchacho que era ingeniero químico. Se casó con una muchacha que era invidente y él me dice que nunca entendía a su esposa porque él veía. Y una vez en una experiencia de trabajo explotó un equipo y le quemó los ojos y él quedó ciego. Y su gran guía fue su esposa porque era ciega de nacimiento.
y fue quien lo ayudó a él a todas las herramientas. Mire, fue una experiencia hermosísima. Entonces, entonces ahora los dos eran ciegos. Pero quien lo ayudó fue su esposa. Y él en principio quería hacer al revés, como que ayudarla a ella. No, ella no necesitaba la ayuda, el que necesitaba la ayuda era él, que no podía entender que pueden existir seres humanos sin la capacidad visual. Entonces, para tener un buen desempeño, que es el tema central, ¿qué necesitamos nosotros? Tener claridad en los objetivos de la comunicación que vamos a establecer. Es decir, con quién me relaciono yo, cómo le hablo a mi jefe, cómo le hablo a mis compañeros, cómo le hablo a un público, cuál es el objetivo del proceso de comunicación que voy a establecer. También me sirve para solucionar problemas. Hay gente que pasa esto, pero explícalo bien, yo no te entiendo. Si tú explicas bien el problema, si tú haces incluso un planteamiento de solución, vas a resolver el problema. Pero si no tienes la capacidad de explicarlo, es que yo no sé qué es lo que pasa, porque es que pero si no me explicas tú, ¿cómo voy a saber yo el problema? ¿Cómo te voy a entender? Tomar decisiones. Recuerden que el proceso de comunicación no siempre es un proceso verbal, también es un proceso interno. Yo me siento, lo que comúnmente uno llama consultar con la almohada. Mire, si hago esto y si hago para allá, si hago esto para acá, si hago esto. En este momento, por ejemplo, hay mucha gente que lamentablemente por un problema económico están tomando decisiones que le están siendo más difíciles que las que tienen. No, en Venezuela no se consigue harina pan, no se consigue esto, entonces me voy para Ecuador. Me voy para no sé, y llegan allá y tienen todos los problemas más terribles del mundo. Aquí tenían al menos su familia, tenían su casa. Y después lo están llamando a uno, escribiéndole, mira, me estafaron. Por ahí me escribió un muchacho que está en Ecuador, que le ofrecieron no sé cuántos dólares, y cuando le fueron a pagar el mes, le dieron una tontería y le dijeron, no, pero más bien dale gracias a Dios que te dimos trabajo porque tú estás ilegal en el país. ¿Y qué hizo? Con los poquitos dólares que le dieron, no, yo me voy otra vez para Venezuela, yo prefiero pasar hambre, pero en Venezuela. Y se devolvió, me llamó, que ya está por venirse, cosas como esa, ¿no? Entonces, mira, la toma de decisiones hay que pensarla mucho, y pensar es un proceso de comunicación intrapersonal, es decir, propio, e incluso a partir de las experiencias que yo haya acumulado. Y por supuesto, lo más importante es las relaciones interpersonales. Yo me pregunto, ¿puede alguien, una persona, vivir sin la posibilidad de comunicarse con otro? Eso es imposible, es inmanente, es propio del ser humano relacionarse con alguien. En el taller de comunicación para el desempeño que yo dicto, que es más complejo, explico algunas cosas, que es la que le comentaba al amigo al principio, de las herramientas para descubrir, porque entonces viene eso, la gente dice, mira, pero es que yo no lo entiendo, pero es que tú estás hablando de, digamos, ¿qué te puedo decir?, de arepa, y yo estoy hablando de plátano, entonces no, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿por qué no hablamos de una arepa hecha a base de plátano? Entonces ahí sí empezamos a entendernos. Pero eso es también complicado porque tiene que ver, y están invitados mañana a las 3 de la tarde a escuchar el programa, donde voy a hablar de la programación neurolingüística para las cosas más cotidianas. Allí voy a dar algunas herramientas de eso, de la cotidianidad de ese proceso. Y como les decía, la comunicación es inmanente, es natural y es perfectible, es decir, que podemos mejorarla. Hay gente que dice, no, yo soy así, yo no voy a cambiar. Eso lo decía mi papá. Y yo le decía, mire, hasta cuando uno se muere cambio, porque está establecido también en la palabra que del polvo viene y en polvo te convertirás. Entonces cuando te mueres cambias físicamente, ya no eres hueso, ya no eres carne, eres ahora polvo, que es de donde viene. Entonces siempre hay una forma de cambiar. Cuando comenzó el boom del internet, mucha gente pensó que era una cuestión solamente para jóvenes. No, mira, abuelita, gente empezó a meterse en internet, pero buscaba lo que le interesaba a ella. Hace algunos años yo tuve una experiencia también muy bonita en el municipio de Guaraque, no sé si lo conocen, de los pueblos del sur del estado de Mérida, y le hablaba a un grupo de personas donde había muchas personas adultas, y les hablaba de empezar, eso ya era la reingeniería del pensamiento, que también lo hablo en el taller, la reingeniería del pensamiento. Entonces hubo una persona que era diputado, que llegó a ser diputado y todo, y me dijo que yo les estaba dando cosas que ellos no necesitaban, porque ellos eran agricultores, y ellos lo que deberían saber era cómo sembrar. Y hubo una señora como de 70 años que se levantó y dijo, no, yo no quiero sembrar, yo quiero aprender lo que hace el licenciado que toma fotografías, porque aquí viene un señor de Tovar que toma unas fotografías todas feas, se gana un rialero, siempre anda bien vestido, mientras que yo ando toda hedionda a sudor, me daño las manos y gano menos que él. Entonces yo lo que quiero ser es fotógrafo. Entonces vieron cómo el rollo de la reingeniería del pensamiento, no porque tú hayas hecho 20 años vender café, no quiere decir que mañana quieras hacer otra cosa. ¿Sabes? Entonces,
Esa parte es la perfectibilidad del proceso de comunicación. Yo puedo cambiar muchas cosas si establezco un compromiso de cambio. Si yo en verdad quiero cambiarlo, lo cambio. Ahora, el gran problema de la comunicación son los conflictos que se generan dentro de una dimensión de comunicación. Aquí hay unos parámetros que algunos psicólogos han establecido casi en coincidencia todos. Yo los tomo de varios psicólogos, entre ellos hay una organización que se llama APA, la Asociación de Psicólogos Americanos. Las usan mucho los estudiantes de comunicación cuando llegan a la tesis que se llama las normas APA. Y la gente cree que el APA es solamente las normas. No, eso es una asociación de psicólogos americanos que, por cierto, actualmente estoy leyendo un trabajo de ellos que se llama Las Niñas Lolitas, que es un problema que hay con las niñas, que los padres y las madres los quieren convertir desde chiquiticas en adultos. Y se ha comprobado a través de ese síndrome, de alguna manera, ciertas deformaciones de las conductas de las niñas e incluso puede ser incidente en el embarazo en adolescentes. Entonces, estoy leyendo un trabajo de la gente de APA. Primero, que ellos refieren que hay que tomar en cuenta, ponerle mucha atención, es a las transferencias, es decir, las reacciones de emociones generadas en un proceso de interacción comunicacional. Esto es bien importante, muy importante. Comunicación que no genere emociones no es comunicación. Actualmente la gente me habla de que si el Twitter, el Facebook y tal, el problema no es el instrumento como tal, el medio como tal, sino el contenido, el mensaje. Yo puedo hacer cosas por Facebook, por Twitter, pero si no genero una emoción, como lo dice ahí, un sentimiento negativo o positivo, esa comunicación no tiene ninguna fortaleza, ningún valor. Hay que generar emociones y ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Hacemos comunicación sin emociones. Se le decimos algo a alguien y por aquí le entró y por aquí le salió. Un amigo me dijo que se llamaba otitis testicular. Oigo, pero no le paro pelota a la cosa. Después viene la contratransferencia, es decir, las reacciones de emociones pueden tener un ruido. Para los que estudiamos comunicación social, el ruido es que hay un elemento que no me dejó entender claramente qué era lo que quería. Yo a una muchacha le digo que me parece una persona elegante, bonita, y después ya va y se llama, el señor Giovanni está enamorado mío. No, yo no estoy enamorado tuyo, estoy diciendo que eres bonita y eso es otra cosa. Entonces, de pronto los ruidos o las convenciones que a veces tenemos en la cabeza, una deferencia, un saludo. Alguien decía, un profesor en la aula, no hay almuerzo gratis. Es decir, si te invitan a comer es por lo que te van a pedir. Entonces, a veces esas convenciones, esas cosas que tenemos en las cabezas, nos generan un ruido. ¿Y por qué el señor Giomar me diría esto? ¿Y por qué el director me diría? Pues comenzamos a construir ruidos. Entonces se nos convierte en una contratransferencia. Un mensaje que aquel me quería emitir. Hace 3 semanas tuve una experiencia en el Vigía de una profesora en un taller. Hay un dicho muy popular que dice, perro viejo late chao. Como yo tengo tanto tiempo investigando en este rollo, al interactuar con personas cierto tiempo, puedo descubrir ciertas cosas, aunque la persona no me lo diga. Y yo a la persona, cuando terminó el taller, le dije, yo quiero darte un abrazo. Y le di un abrazo y se puso a llorar. Y me dijo que por qué sabía yo que ella quería un abrazo. Y bueno, un conjunto de códigos que tú tienes, que yo lo sé. Y me dice que ella desde niña siempre quería que la abrazaran. Pero su mamá nunca la abrazó, no la abrazó su papá, ni siquiera tenía 2 esposos y nunca nadie la había abrazado. Y me dice, y no hay cosa que a mí más me guste que me abrace. Me dice, el día más feliz de mi vida es el 31 de diciembre porque uno se abraza. Me dijo, y usted es la única persona que descubrió que a mí me gustan los abrazos. Le digo, bueno, perro viejo late chao. O sea, pero entonces es el problema de la contratransferencia. Todo el mundo pensó que porque yo le di el abrazo, unos pensaron, mira, fue la mejor del curso. Otros pensaron, ¿será que le gusta a la profesora? Todo el mundo empezó a construir ruido. Yo le decía, no, porque descubrí que tú eres una persona que necesita un abrazo. Y fue bien interesante esa experiencia. La empatía es un tema bien reconocido, que es el famoso ponerse en los pies del otro, en los zapatos del otro. Para que un proceso de comunicación realmente pueda, digamos, producir, ahí tengo un error, porque eso fue un taller que se dictó a médicos, puede ser habilidad del médico. Ahí en este caso, es la habilidad de la persona para recibir y decodificar la comunicación afectiva de sus pacientes, que no es paciente, sino es partners, es decir, del otro con que estoy hablando yo. Entonces, como les decía, fue un taller que se hizo exclusivamente para médicos, que he dictado talleres para médicos, he dictado talleres para docentes, he dictado talleres
El último que se hizo bien interesante lo hice solamente para funcionarios de Aguas de Mérida, y era una visión de la organización Aguas de Mérida como organización. Disculpen entonces ahí esas palabritas atravesadas. El famoso rapport, que es el estado de mutua confianza y respeto de los partners, de los que están hablando. Había un profesor también que me decía, cuando uno dice, yo respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo, tal. Si le estás contradiciendo, no estás respetando la opinión. Yo lo que tengo que respetar es al opinante. Yo te respeto a ti como opinante, pero no puedo respetar tu opinión porque yo tengo otra opinión. Y yo creo que la cosa es así. Entonces, como opinante, es más, como jefe, si es mi jefe, más respeto le tengo que tener. Ok, jefe, yo lo respeto a usted como jefe, pero yo creo que pintar este salón de negro no es lo más adecuado porque yo he leído que el negro genera encierro, melancolía, tristeza. Yo he leído que el blanco, los colores claros. Entonces, ahí empieza la confrontación de eso a partir de recibir y producir comunicación a partir del respeto mutuo. Y finalmente, el problema más terrible, que es la resistencia, la famosa resistencia al cambio. Que uno le dice a las personas, pero mire, es que yo necesito que usted, no sé, no, pero es que yo hablo así, y a mí me gusta hablar así a lo maracucho, a lo bravo, porque yo soy de Maracaibo y en Maracaibo hablamos así. No, yo soy de Maracaibo. Voy a cumplir 30 años en Mérida y la gente me dice que parezco más merideño que maracucho. Pero no, es una lógica de lógica, lo que les hablé al principio del sentido común. Aquí las cosas se tratan, la gente es más amable. La gente tiene y he tenido la suerte de estar en Guaraque, viví 7 años, entonces Guaraque tiene una forma de comunicación. He estado, por ejemplo, en Aricagua mucho tiempo, y hay una forma de comunicación en Aricagua, a pesar de que los dos son pueblos del sur, pero si te vas al Vigía, es una comunicación muy parecida a la de los maracuchos, entonces ahí me siento como pez en el agua, porque hablo como los maracuchos, porque ellos hablan como los maracuchos. Y así pasa, entonces, para entender que necesito hacer, digamos, ciertas transacciones para entender el momento histórico, el sitio donde me estoy desenvolviendo, el entorno de la sociedad, para entender que debo cambiar mis procesos de comunicación. Incluso me preocupa a veces mis paisanos maracuchos cuando vienen a Mérida, porque intentan imponer en Mérida sus códigos de comunicación de Maracaibo, y los de Maracaibo. Entonces hay una resistencia, no, yo no puedo cambiar, yo no quiero cambiar. Entonces los psicólogos nos ponen esta pequeña lista de cosas que hay que tenerlas muy en cuenta para tener un proceso de comunicación mucho más eficiente. Y culminamos con esto. La gente cree que porque hay un cartelito que dice, ¿cómo es que se llama tu oficina? Divulgación. Entonces el que tiene que divulgar todo ni siquiera es la oficina, es Giomar, porque él es el jefe de la oficina. Él es el único que tiene que hacer. Entonces llega alguien y pregunta, mira, ¿dónde el cosa? Pregúntele al de divulgación. Y yo, pregúntele al de divulgación, porque él es el que tiene que hacer esto. Y así le vamos asignando, lamentablemente, pero al que más matan es al de divulgación. Porque al administrador no lo molestan tanto, de pronto no sé, al de áreas temáticas tampoco, pero el de divulgación. Pregúntele al de divulgación. Y terminamos recargándole al de divulgación un montón de cosas. Y resulta que no. La comunicación es de todos, lo que les dije al principio. Ustedes automáticamente, por ser funcionarios, empleados, personas que están aquí adentro, todos tienen que construir los procesos de comunicación. Todos tienen que aportar. Cada quien aporta en la dimensión que tiene. Es como cuando vamos a levantar el dinosaurio. De pronto habrá una persona que no puede levantarlo, pero al menos se para. Los guajiros le dicen el dalero. Dale para acá, dale para allá, dale para atrás. Ese es el dalero, aunque sea estar de dalero, pero participa en el proceso de movimiento del dinosaurio. Él no lo va a levantar porque no tiene fuerza, buscan a los más forzudos, a los más jóvenes. Siempre dicen que los jóvenes tienen más fuerza que los viejos. Bueno, a veces. Entonces, levantamos el dinosaurio, pero hay alguien haciendo algo. Hay otro que está cuidando que la gente no pase por ahí, que ahí traen el dinosaurio, hay el que está barriendo después. Entonces, fíjense, todos participaron en el movimiento de un aparato, de una cosa. Bueno, así pasa con la comunicación. Lo que les decía también al principio, si yo no tengo la información, al menos puedo orientar a esa persona dónde va a conseguir la información. Mire, lo voy a llevar al departamento de tal cosa y vaya para allá. Cuando venía, algunos baños no tenían agua y había un aviso. Si les tocara ir a mi taller, se van a dar cuenta que hay personas que no leemos. Necesitamos que nos digan las cosas. Y yo leí que decía que no había agua, pero no leí que abajo decía usar el baño de los discapacitados. Y hasta que una persona no me dijo,
cruce a la izquierda en un baño que está ahí, y ahí es donde puede hacer lo que va a hacer, es cuando yo entendí la comunicación. Incluso el nivel donde estaba el aviso, para mí no es común, porque estaba aquí, y uno no camina mirando hacia abajo, uno camina hacia arriba, y por consiguiente yo no lo entendía. A veces lo hago con toda la mala intención. Como conozco bien el proceso, yo niego eso, yo sé que eso está ahí, pero obligo a la persona a decirle, ese aviso está mal ubicado. Eso tiene que estar a una altura que es el campo visual promedio del ser humano, 1,60 m, 1,55 m, 1,65 m, ese es el promedio. A menos que sea un preescolar, algo por el estilo, una guardería, donde todos chiquiticos y los grandes son los maestros. Entonces, bueno, tenemos que colocarla, pero hay un promedio, incluso eso no lo inventé yo, eso son normas establecidas por la arquitectura, establecidas por estándares incluso de la ingeniería, que dicen los colores. Estos los colores de los salones, eso está en arquitectura. Mi primera carrera fue arquitectura, llegué hasta el 5º semestre y dejé la carrera por la mitad. Y uno ve una materia que se llama teoría del color. Y en la teoría del color tiene que ver cuáles son los colores para ambientes, por ejemplo, festivos, cuáles son los colores para ambientes hospitalarios, incluso el tipo de pintura. Hay gente que dice, no, la pintura que se usa en los hospitales es una pintura especial, porque no puede tener olor, no tiene pigmentos de olor. Un conjunto de cosas, eso se estudia en la arquitectura. Como tuve la suerte de hacer 5 semestres de la carrera, pues aprendí algunas cosas de eso, ¿no? Y aprendí también lo de la parte de la ubicación de los mensajes, las ventanas, dice, bueno, no, eso tiene una lógica. ¿Dónde está la ventana? Porque por ese lado entra la luz, un conjunto de elementos. Entonces, aquí empezamos nosotros a entender que en esa dinámica diaria que estamos nosotros desarrollando, todos somos partícipes del proceso de comunicación. Y tenemos que tratar de romper la resistencia al cambio, lo que hablábamos anteriormente. De pronto y sale un taller, como el que se está ofreciendo para la institución, que es el taller ya más completo de comunicación para el desempeño, y la institución tiene que entender que si sale una persona que lo que se encarga es de cortar las matas y él dice que quiere hacer el taller, debe dejar que lo haga. No decir, no, pregúntele a Giomar si usted puede. Entonces Giomar dice, no, nomás que lo van a hacer los 3 del departamento de mi área y los demás no. Todo el mundo debería participar. Entonces, ojo, todos somos parte del proceso de comunicación. Muchísimas gracias. Esto es lo que quería compartir en la tarde de hoy con todos ustedes.